Crisis financiera del 2008, con el 1% de la tasa de interés. Los grandes bancos toman el dinero por el crédito barato y abundante. Esto trajo consigo el apalancamiento, pedir prestado para mejorar una transacción. Wall Street compra las hipotecas. Los créditos hipotecarios fueron convertidos en instrumentos financieros o paquetes, de categorías de seguros normales y de los de alto riesgo, este último de mayor rentabilidad. Se producen compras y recompras de estos paquetes, logrando tanto los inversores como los bancos una diferencia de ganancia con respecto al préstamo inicial. Del 2004 al 2006, la tasa de interés pasó del 1% al 5,25%. Los deudores dejaron de pagar. Entonces, estos impagos trajeron consigo las ejecuciones, como la baja de los precios de las viviendas y los títulos, para culminar en una crisis de liquidez al corto plazo, que en realidad era de solvencia financiera. De allí se dio paso a los rescates. Noviembre de 2008. Flexibilización cuantitativa o expansión monetaria. Es una estrategia monetaria no convencional. La capacidad de un banco central para emitir moneda hacia los agentes económicos para estimular el crecimiento, sostener la estabilidad de precios y la inflación. La Reserva Federal o Banco Central emiten dinero y compran obligaciones a los bancos de inversiones para que tengan liquidez para derramar a la producción y los particulares, deseando una devaluación controlada para favorecer la exportación. Pero en el mundo no sucedió. Lo que sí resultó fue que la liquidez cayó en la trampa de los grandes bancos para sostener desde allí la espiral de las finanzas propias. Aquellos que venden los activos utilizan el dinero para comprar nuevos activos, bonos o derivados y esperar de la Reserva Federal más emisión, gracias a una tasa de interés baja. En el caso de Estados Unidos, el programa de flexibilización cuantitativa de la Fed se utiliza esencialmente para financiar los enormes déficits presupuestarios del gobierno federal, de forma que el dinero creado por la Fed se invierte en comprar bonos del Tesoro ya emitidos. Facilita el financiamiento a los gobiernos y el aplazamiento de decisiones difíciles sobre el recorte de gasto para reducir el déficit o bajar el techo de la deuda. Cuarto programa, Infinito QE, ¿o están escupiendo los bonos? Wall Street y las repos mundial mueven billones diarios en la política de expansión cuantitativa. El mercado zombie de las repos se desespera por liquidez en efectivo de corto plazo. Algunos buscan acomodar carteras y tener en orden los libros contables. Otros hacer diferencias con las tasas de los contratos de recompras que saltó del 2 al 10%. El estrés, la tensión, la volatilidad y la desconfianza son indicios que los únicos activos seguros es la posesión en efectivo. La Reserva Federal intervino con dinero fresco para bajar las tasas, 75.000 millones por día. La economía americana se ha encontrado con muchos bonos del Tesoro que vender y poca liquidez de los bancos para comprar. El Departamento del Tesoro, luego de emitir nuevos bonos para garantizar el techo de deuda, se volvió restrictivo y acumulador de liquidez. Los bancos también quieren acumular y desempapelar. El resultado es que los bancos achicaron los préstamos repos y contribuyeron a la escasez o a la sequía.
Ahora todos extraen dinero de bancos y fondos y dicen que es para pagar impuestos. Bonos del Tesoro ingresaron en colisión con el oro y China contando con el superávit comercial tradicional. Caso contrario, vender bonos y comprar oro. Goldman Sachs, como vocero general, expresa que espera que la Fed reinicie las operaciones de compra de los bonos papeles y sea creciente el balance anual por 3 en muy poco tiempo. Si era 180.000 millones, que sea, si es posible, 1 billón. Nadie quiere quebrar. Pero se hacen políticas poco convencionales, como por ejemplo cuando la Reserva Federal de Estados Unidos compró bonos del Tesoro entre los meses de 2013 y 2014 por un total de 141.000 millones de dólares, utilizando el Banco Central de Bélgica para su propio lavado cuantitativo. En el caso de Europa, la flexibilización cuantitativa es objeto de una manipulación política algo distinta. A través de su opción de refinanciación a lo largo plazo, el Banco Central Europeo acepta prácticamente cualquier bono basura que los bancos europeos tengan en sus balances, como garantía para la emisión de préstamos de bajo interés a 3 años. Refresco y nuevo dinero para bancos con problemas, permitiéndoles así de hecho transmutar de plomo a oro. De paso, este proceso transfiere los bonos basura a los abultadísimos balances del propio Banco Central Europeo. La Reserva Federal generó desde el 2008 3 rondas de flexibilización cuantitativa y otras tantas con una tasa de interés hacia abajo. El circo se puso pleno hasta el 2019, con muchos mercados emergentes también enfiestados. El caso de la Argentina, la flexibilización cuantitativa consistió en un programa de desregulación financiera y apertura para un endeudamiento irracional, a fin de generar un régimen de acumulación con altas tasas de ganancias para un 5% de la población, con ayuda del Banco Central y otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional para un colapso inducido. Los objetivos fueron estimular un carry trade de buitres extranjeros y locales dentro de una dinámica cuantitativa virtual especulativa. Aplicar una devaluación extrema exacerbando la bimonetarización. Flexibilizar el ingreso y salida de inversiones a corto plazo para estimular la fuga de divisas y cuyo resultado al final de una gestión sería el vaciamiento de todas las reservas para quedar supeditado a una dolarización encubierta. En otras palabras, el Banco Central fue la fuente del financiamiento del déficit primario de Argentina y de los negocios financieros empresariales con las letras. No se logró ningún objetivo, ni bajar la inflación, ni contener el valor del dólar, ni el nivel equilibrado de la masa monetaria, ni el crecimiento, ni la pobreza cero. El Tesoro de Estados Unidos está profundamente involucrado en la discusión sobre la dolarización de la Argentina. En otras palabras, la pérdida de la soberanía política, económica, monetaria y hasta territorial como canje de deuda o nueva reserva. ¿Qué proponía Dominique Kahn en el 2011? ¿Puso al dólar en peligro? Todos ven la corrupción, pero no se hace nada. ¿Realmente Dominique Kahn desafió a la élite financiera de Wall Street? A mediados de ese año, la deuda de Estados Unidos llegaba a 14,3 billones, que representa el 98% del PBI. Dominique Strauss-Kahn planteó una inconsecuencia financiera sistémica de la ecuación entre endeudamiento progresivo, tasas, fraudes, usura, préstamos, manipulación, crisis y rescate del año 2008 con el mismo discurso hegemónico de la esfera financiera imperante.
Un desorden financiero y de tecnología por abuso del poder por parte de los Estados Unidos. El expresidente del FMI consideraba que este país debía hacer un esfuerzo inmediato para achicar dicha anomalía o, caso contrario, proponer un nuevo orden donde el estatus mundial del dólar como reserva quedaría en suspensión. Es decir, que pierda la posición hegemónica financiera a favor de la salud del desarrollo global. Y hasta proponía el uso de derechos especiales de giro como principal moneda de reserva mundial, en reemplazo del dólar. Los DEG son activos de reserva internacional creados en la década de los 60 por el FMI para complementar la reserva de los bancos centrales y apoyar el sistema de paridades fijas establecida desde 1944. Los acuerdos y desacuerdos de Bretton Woods crearon los pilares del actual sistema monetario internacional, un banco central mundial y una moneda, el Bancor. El Bancor perdido en el tiempo. Se impuso el criterio de Estado donde el dólar se proclamó la moneda de reserva mundial y la Reserva Federal de los Estados Unidos sea el principal banco central del mundo. La Reserva Federal no estuvo bajo ninguna supervisión global y el FMI solo hizo el papel de veedor de los desequilibrios cambiarios y financieros. Actualmente se ingresó a una crisis de credibilidad. Los principales pilares del sistema se han agrietado. El triángulo financiero se los percibe como una férrea estructura Ponzi que dirime ganancias hacia un solo ganador. La reserva en oro original del FMI estabilizaba el DEG. Se definieron en relación a un valor equivalente de 0.888 gramos de oro. En la práctica, los países miembros del FMI compran los DEG para cumplir con sus obligaciones. En otros casos, los venden para ajustar la composición de sus reservas internacionales. La segunda enmienda del Convenio Constitutivo del FMI de 1978 modificó la función del oro en el sistema monetario internacional. Se eliminó el precio oficial del oro, su control y su uso en las transacciones entre el FMI y los países miembros. El FMI dejó las facultades de transacciones en oro como préstamos, arrendamientos, swaps o compras. Se los dejó a la mano invisible y manipuladora del mercado. Los DEG se redefinieron con base en una canasta de monedas. Su composición inicial fue con el dólar, que conserva el 42% de la cartera, el euro con 37.4%, la libra esterlina con 11.3% y el yen con 9.4%. Desde octubre de 2016, el yuan es incluido en la cesta DEG como quinta moneda. Logra la tercera participación con una canastita de 10.9%. El reconocimiento fue tardío por cuanto se consideró a China fuera de ciertos criterios estructurales del sistema financiero mundial, que van desde la OMC a la moneda como libre uso. Sin embargo, ese reconocimiento lo es también estratégico, para que sea parte y cómplice del mismo juego propio. En el año 2009, el FMI aprobó una venta por 403.3 toneladas métricas de oro de sus reservas, para proclamar ingresos de ganancias extraordinarias en dinero fiat, para la creación de fondos fiduciarios e invertir en sus recetas preferidas, como las capacitaciones sobre supervisiones y asistencias técnicas en cuestiones fiscales. Reserva actual del FMI de oro:
2.814 toneladas métricas en depositarias designadas. Representa un DEG de 80.100 millones que se traduce a 112.700 millones de dólares. Entre el 2018 y 2019, a la República Argentina se le prestó 57.000 millones de dólares, monto que representa mucho más de la mitad de sus reservas. El país logró concentrar el 61% de los créditos del Fondo Monetario Internacional, equivalentes en derechos especiales de giro a 1/3 de las reservas internacionales. ¿Cuál es la explicación lógica y más profunda de esta decisión o hecho? El sistema no es transparente. El mundo demanda riquezas físicas y precios con una unidad contable de referencia. La Ley de Modernización de los Servicios Financieros de 1999 abrieron la puerta a la desregulación maníaca, a las ganancias sin riesgo y a los esquemas extractivos gángster de los grupos. De las pirámides Ponzi a la manipulación del sistema y el rescate cuantitativo. Los bancos de inversión se vistieron de comerciales y fueron esos Pac-Man caníbales de los algoritmos de las calles. La Reserva Federal emite descontroladamente, baja las tasas y hacen que el dinero fresco y barato esté al alcance de la rapiña especulativa de la renta fija. La desigualdad se acrecienta entre los ricos y los pobres. Quintil del 20% de las personas con mayores recursos concentra el 72%. Quiso decir, no hay ni igualdad de base ni justicia, tampoco acceso a las oportunidades, salvo que todos sean hijos de los accionistas de bolsa de la calle Wall Street de Manhattan, Nueva York. Informe de Philip Alston. La clase media en Estados Unidos se precariza. Millones viven en pobreza y extrema pobreza, otros tantos en indigencia extrema. Pérdida progresiva del salario, baja tasa de movilidad social, escasa cobertura de salud, impuestos desiguales, criminalización de los pobres, gente sin techo o vivienda propia. La igualdad de oportunidades es un mito. El sueño americano es una ilusión. Mark Rich, desde la década del 80 con la empresa Glencore, trajo consigo innovaciones en el mundo del comercio y en el financiero. Desafió el derecho internacional para usar el apalancamiento como nadie. Hizo transacciones o participaciones con dinero prestado y reventa con ganancias. Logró el control accionario para influenciar en el precio. Evadió impuestos por todo el mundo, cometió fraude, extorsión, hizo comercio ilegal de petróleo ocupando el mercado a pesar de los embargos y las sanciones vigentes. Realizó triangulaciones no permitidas y logró comerciar en país con apartheid y régimen autoritarios desde Pinochet a Gaddafi. En el 2001 tuvo el perdón presidencial de Bill Clinton. La codicia está bien, por cierto. Quiero que sepas eso. Creo que la codicia es saludable. ¿Puedes ser codicioso y aún sentirte bien contigo mismo?
ambos acusados de fraude de valores, comercio de información privilegiada, falsificación de documentos. Un cuarto de las fusiones y adquisiciones en el 2005 son precedidas de operaciones ilegales de información privilegiada. En la década del 80 y 90 hubo un cambio de la relación del FMI con Argentina y la región. No desembarcó solamente para financiar un desequilibrio externo transitorio provocado por el stop y go de la actividad económica. Lo hizo también para asegurar que los países cumplan con la creciente carga de la deuda externa. Exigían cumplimientos de programas económicos liberales ortodoxos y enajenación de los bienes públicos. Actualmente, el vínculo pasa a ser más extenso. Se vuelve el organismo como instrumento de geopolítica de los Estados Unidos, brazo económico de intervención o arma financiera. Estados Unidos, que tiene poder de veto en el FMI, utilizó al organismo para facilitar al régimen conservador colonial del gobierno argentino. Un préstamo geopolítico inusual, poco transparente, en tanto blanquearon un default técnico por incompetencia y corrupción. Préstamo equivalente a 11 veces la cuota de Estados Unidos que tiene con ese organismo. El Fondo Monetario Internacional está comprometido a los intereses de la banca de acreedores, a los grandes fondos de inversión internacional que acumularon en cantidad bonos de deuda de esos países. También es garante de los tenedores nacionales de bonos y títulos de las empresas que cotizan en las bolsas internacionales y de los bancos. FMI, que se allanó como poder ejecutivo con toma de decisiones concretas de la política económica de un país y que se enmascara como entidad flexible y sensible desde el mercado, tomándose una decisión arbitraria sin autorización del Congreso Nacional. 57.000 millones de dólares. El FMI hace de gestor y garante de los fondos de inversiones especulativos y de los bancos extranjeros en un país. El FMI financia la fuga de capitales por límites y riesgo a default. El FMI presta dinero para que los gobiernos los utilicen para sostener la paridad del dólar. El FMI presta el dinero para gasto de campaña política del gobierno y sus socios cómplices federales. El FMI elude el consenso de sus miembros, viola sus estatutos internos, permitió pérdidas graduales de las reservas del Banco Central. Autoriza al Banco Central a vender dólar futuro por 3.700 millones. El FMI condiciona a cualquier futuro gobierno. Artículo 6 del Acta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, cuyo primer párrafo dispone que ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Como el sistema financiero global, los grandes bancos internacionales están preparados ¿para qué? Para facilitar la fuga, evasión de capitales y hasta lavado de dinero. Y la evasión estimada por la AFIP es de 60.000 a 62.000 millones de pesos desde el 2006 hasta la actualidad. Él maneja un fondo que en este caso es de 1.100 millones de dólares solamente en el HSBC, sucursal Ginebra, de muchos inversores argentinos, que es lo que actúa Abadi como el facilitador para realizar la fuga de capitales de argentinos ricos. Mire, no cabe duda que la evasión fiscal es el gran cáncer del país. 20 millones de dólares conmigo que no tenía declarados en el país, por lo cual están fuera del circuito legal. Usted a su vez tiene en Argentina una empresa. Usted necesita capitalizar la empresa, es decir, invertir dinero en la empresa. Si usted mandaba directamente de la cuenta del TRAS a la cuenta de su empresa aquí en Argentina, iba a quedar, obviamente, la Unidad de Información Financiera de la AFIP iba a preguntarle por qué había hecho esa transferencia. Lo que se hacía, se tercerizaba a través del banco, que otorgaba lo que se llama una carta de crédito, que le decía a un banco local,
préstenle a la empresa del señor que yo banco JP Morgan, me hago cargo si no paga. JP Morgan no lo hacía de bueno, lo hacía porque había congelado sus activos en la cuenta que usted tenía en Nueva York. 2017 se realiza el mayor blanqueo de evasores de la historia. 116.800 millones de dólares. Centenares de cuentas no declaradas de argentinos que lograron ingresar al blanqueo. Los familiares de los funcionarios también blanquearon. Que no se dice con enojo, pero donde hay razón. Argentinos o extranjeros que dicen, yo me voy a quedar a vivir y voy a invertir en el país de Maduro. Contesten. Y entonces, señores, el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Argentino establece que no se puede formalizar operaciones de créditos públicos prevista o contemplada por la ley de presupuesto del año respectivo o una ley específica. El expediente administrativo se inició una semana después de firmada la carta de intención. No hubo estudios técnicos que debieron precederlos. El Banco Central no emitió ni entregó dictámenes sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. Requisitos exigidos por el artículo 61 de la Ley de la Administración Financiera número 24.156. El Banco Central no entregó los expedientes donde deberían haberse emitido, tanto por el crédito de 50.000 millones como para el posterior de 7.100 millones de dólares. Los que han sido ciegos comiencen a ver, y los que han sido sordos comiencen a escuchar. Desde 1976 hasta 1980, la bolsa de fiesta. Centenares de empresas cotizantes y con el índice general subiendo de 342 a 11.252 dólares. Las empresas tenían un valor artificial de 31 veces más debido al atraso cambiario, los precios elevados, sus balances positivos por la renta de la especulación y una tablita cambiaria favorable. La quiebra del Banco Los Andes y de Intercambio Regional y el falso sustento de la tabla dejó en evidencia el artificio de un negocio financiero, culminando con un crack bursátil. Libertad del mercado cambiario comparado con rígidos controles de cambio. Sexto, libertad de tasas de interés y reforma del sistema financiero en general, mediante la apertura a la competencia y la liberación de una excesiva injerencia estatal con respecto a las entidades financieras y la utilización y destino del crédito. Y el conjunto de las medidas que hemos venido realizando ha permitido llevar a cabo en ese lapso una profunda transformación de las estructuras económicas del país. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Mentores del proyecto. Por seguridad jurídica, los privilegiados son los bancos concentrados extranjeros y los privados comerciales, los pequeños bancos y las cajas a la quiebra. El Plan Económico 2015 es una copia fiel del programa financiero de 1976. Máxima del régimen conservador. Ahí donde existe una necesidad, nace un negocio. La Casa Rosada estimaba las inversiones en 130.000 millones de dólares para los 4 años de la gestión de gobierno.
Por lo tanto, pusieron mucho esmero para que la desregulación financiera sea muy relajada y a la medida de los inversores externos. Encontramos un sistema tributario destruido. El Estado conservador financiero y primarizado nunca les interesó la esfera impositiva. Se cubrió el déficit con emisión de deuda en dólares para pagar en pesos. La lluvia de inversiones no sucedió. Las que llegaron, el principal destino fue la compra de letras y títulos de deuda y aprovechar las diferencias de las tasas con un banco central ya atenazado junto a su reserva. Entre el 2016 y 2018 entraron inversiones de no residentes por 36.604 millones de dólares, de los cuales el 80% fue de carácter especulativo. Entraron y salieron. Aplicaron el endeudamiento irracional junto al modelo de primarización sin transformación de la estructura productiva. Resultado histórico: fuga de divisas, quebranto de los sectores alternativos de producción y pasivos de deudas en monedas extranjeras a pagar por la mayoría de la población. Dólares argentinos en el exterior, entre 350.000 a 500.000 millones. Deuda, primer trimestre del 2019, 275.828 millones de dólares. Estado argentino es el que detenta la deuda externa y hay argentinos que detentan las acreencias externas. También vamos a informar al fondo según el artículo 4 de cualquier información que requiera. Hoy tuvimos una reunión junto con el presidente del Banco Central de Argentina, con la directora del Fondo Monetario Internacional. Acordamos que en un plazo muy breve vamos a dar a publicidad todas las evaluaciones que viene haciendo habitualmente el Fondo Monetario Internacional acerca de Argentina. Y esto quiero aclararlo, porque todos los años hay un informe del país que el staff del fondo presenta al directorio, y en ese marco el próximo informe será cumpliendo con el artículo 4, con lo mismo que se venía haciendo antes, solamente que nosotros lo ponemos sobre la mesa para que se conozca. Esta transparencia A ver, está claro que en el momento de la fundación de Estados Unidos los estados tenían mucho poder y lo que no querían los padres fundadores era que ningún estado pudiera emitir deuda a un país extranjero y endeudar a todo Estados Unidos por emitir demasiada deuda, por ejemplo, prestándole dinero a Argentina. Por eso decidieron que la Constitución solo permita a los estados emitir deuda en una forma monetaria segura, como puedan ser el oro o la plata, sin que tengan la posibilidad de emitir un dinero que ponga en riesgo a todo el país y que pueda hacerlo entrar en guerra. Pues bien, ¿cómo se despoja de ese poder no solo a los bancos centrales, sino también a sus bancos miembros, los de Wall Street? Porque ellos son los que crean el 95% del dinero, ¿verdad? Hace algo más de un año fue capaz de vender todos los bonos que tenían dólares estadounidenses y otras divisas, y uno de ellos fue uno de esos bonos a 100 años que usted menciona.
Argentina ha sufrido un impago en su deuda en moneda extranjera aproximadamente 6 veces en las últimas 6 décadas. Así que hubo muchos inversores, especialmente inversores institucionales, que decidieron invertir en este bono esperando también la intervención del FMI para garantizarlo, como ha hecho siempre. Pero no podemos olvidarnos de quién permite que estas cosas se repitan. No podemos olvidarnos de estos inversores que compran estos bonos argentinos. No necesitamos a la Cosa Nostra. Rudy Giuliani atacó a todas las mafias neoyorquinas con vínculos corruptos a los círculos políticos y financieros. La mafia de Nueva York involucrada. Estafas de acciones falsas de empresas.com. 50 millones de dólares. Mientras tanto, en Wall Street, la inteligencia de los Estados Unidos siempre supo la trama de la corrupción mexicana, la brasileña o la de Argentina. El lawfare, con el soporte de los monopolios de las comunicaciones, apuntó al petróleo y a la obra pública. El objetivo era destruir a los estadistas populares de los países de la región. El lawfare, creado desde el año 2001 por el general Charles Dunlap como método de guerra no convencional, en que las distorsiones de las leyes de un país son usadas como medio para conseguir objetivos estratégicos. Los jueces seleccionados de los países son adoctrinados y ascendidos para reemplazar a los antiguos golpes militares a fin de disciplinar a los estados democráticos. Mayor General Charles Dunlap, 121 publicaciones. 1996. Premio Thomas Keenan, Ley Internacional y de Operaciones. 2001. Premio Concurso de Ensayo de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Al final, las nuevas repúblicas se resume en la intervención directa de los poderes judiciales de los países en la política y economía, teniendo la facultad para inventar causas, que los testigos mientan, se extorsione, se amenace y por supuesto la aplicación de la prisión preventiva a fin de asegurar los efectos del circo mediático. Sin efecto la denuncia penal. Desde los años 70, los economistas de la toga y sus bonos supieron que los ingresos fiscales no compensarían las deudas y fueron por el camino más fácil de un complemento o demanda agregada, la emisión de dinero falso. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Soy de la vieja guardia de banqueros. Llevé los tipos de interés hasta el 20% para combatir la inflación. Lo mío, mucha desregulación, discrecionalidad y baja de tasa de interés. Los ahorristas depositaban para ganar algún dinerillo. Estados Unidos era ahora el imperio expansivo de la casa de papel patrón Fiat. Paralelamente acompañaron una bancocracia con su bankster corrupta de grandes dimensiones que prestaban servicios financieros de grandes proporciones.
La ingeniería financiera se sustenta en tomar prestados dentro del universo expansivo del sistema y retroalimentarse en el segmento de esa cúspide del complejo. Al final, fueron la Reserva Federal y sus reguladores los garantes que encubrieron a los bancos, para no destapar sus fraudes y no hacerlos desaparecer por quebrantos a todos ellos. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? Hubo una ingeniería profinanciera cuando se derogó la ley Glass-Steagall, que separaba a los bancos comerciales con los especulativos. Y también cuando se sancionó en diciembre del año 2000 la Ley de Modernización de Mercado a Futuro de Materias Primas y Acciones. Se metieron en el proceso entre vendedores y compradores, ampliando el alcance de lo que se definió como una mercancía. En el ámbito financiero significó que se recalificaran los emergentes de los derivados para dejar de ser instrumentos de real riesgo y convertirse en inversiones adecuadas para sustituciones. A comienzos de los 80 se puso de moda en las finanzas la teoría de Einstein de la separación de la energía y la materia. La fórmula de volatilidad de opciones sirvió para separar de las finanzas el riesgo de las ganancias, que hasta entonces eran dos elementos inseparables. Se concibe el Big Bang financiero como el universo siempre en evolución y en expansión, hasta que descubrieron el agujero negro, entendido como la gran deuda hasta el gasto del Pentágono para la aventura del complejo industrial militar. 22 billones de déficit federal que hace imposible generar un PBI o un crecimiento suficiente para pagarla. Es decir, existe un agujero negro financiero paralelo al mundo de la economía real. Al igual que la estructura privada que es la Reserva Federal o Fort Knox, con sus 8.000 toneladas que nadie ve o audita, también el Pentágono es un agujero negro y una reserva federal de ahorros equivalente a toda una deuda. Bajo los conceptos de el empleo dinámico de las fuerzas y la capacidad de penetración, dio impulsos a los ejércitos privados de seguridad y de operaciones generales de injerencia para todo el mundo. Presupuesto Pentágono 2019, 716.000 millones de dólares, no auditable. Es más probable que se enamore una auditora con un general de 5 estrellas que interpretar y blanquear los números negros y los gastos secretos del Pentágono. Ilegibles e incomprensibles, surrealistas como Dalí, creativos, inventados, no rastreables, sin entrada y salida, pero dinámicos en el circuito real financiero paralelo, sin origen y destino, fragmentados, de registros corporativos, pero sin año fiscal, donde cada parte contiene números tapones o locos, salidos de la nada, suman billones como casi el total de la deuda de los Estados Unidos, 21 billones, pero que nadie sabe si existen. ¿Ahorro de los ingresos por presupuestos anuales? Lo cierto es que equilibran al complejo privado industrial y tranquilizan al rifle. Atesoran dinero papel como la Reserva Federal. ¿O son las transferencias de múltiples activos por el mundo con sus dividendos que se reinvierten u ocultan en los nichos con ayuda de otras corporaciones? Nadie lo sabe. Sin embargo, un asiento de inodoro le cuesta al Pentágono nada en los papeles y a los contribuyentes $14.000. Eso sí, demandan el billón en presupuesto para el 2024 o antes. Los economistas Robert Merton, Myron Scholes y Fisher Black formularon una ecuación modelo para valoración de opciones sobre acciones o derivados financieros. Les dieron valor mercancía a los contratos financieros vigentes desde 1980 hasta las hipotecas subprime de 2008. Una especie de compraventa de apuestas de carrera de caballo mientras estos están en la pista. Es decir, antes del vencimiento de un contrato se especulaba con cálculos matemáticos las condiciones aleatorias del mercado.
trajo aparejado el crecimiento desenfrenado del mercado de derivados, métodos contables dudosos, la toma de riesgo con dinero ajeno, exageración de la confianza, la charlatanería financiera con una ecuación para todo uso y sin límites, el inicio de la ficción matemática que es construcción humana del sistema financiero global, las transacciones electrónicas como autopistas libres sin control a base de suposiciones. El modelo funcionó inicialmente bajo condiciones de la globalización y bajo el presupuesto de que el mayor activo libre de riesgo son los bonos del Tesoro con una oferta infinita. En 1998, el Fondo de Cobertura LTCM, bajo la asesoría del tridente de economistas inventores del modelo, perdieron 4.600 millones de dólares en un día y llegó a tener casi 100.000 millones en deudas. La Reserva Federal intervino e inyectó liquidez a los activos de LTCM, evitó la quiebra por apalancamiento, pero sentó un precedente más contundente que la ecuación inicial. Alan Greenspan, Lawrence Summers y Robert Rubin evitaron una crisis financiera global. Pero el dinero inyectado se distanció de las reglas clásicas del déficit y lo puso camino a hipotecar un futuro. Desde entonces, Estados Unidos se financia a sí mismo con deuda y la reimportación de dólares vendidos al extranjero en forma de bonos, que estos coticen y se mantengan en las manos apropiadas de sus aliados. Desde una física cuántica de impacto, Wall Street logró la antimateria que producen los bancos centrales. A través de la aniquilación y destrucción del espacio-tiempo continuo del universo financiero. Antes el tiempo era dinero, pero ahora a través de la tasa de interés negativa y el corto plazo de las inversiones, lograron hacer desaparecer el valor temporal del presente y el futuro. Una importante ley de lógica financiera rezaba: si prestas dinero a mayor plazo, recibes intereses más altos. Y esto se ha quebrantado. El valor del tiempo ha desaparecido. Gira la idea de una economía clásica, que una reducción en la tasa de interés de referencia tiene como consecuencia el abaratamiento del crédito, lo cual favorece la producción, el consumo y, en definitiva, el crecimiento económico y la baja del desempleo. Pero no considera su contrapartida, que la economía de los Estados Unidos se mueve dentro de una apariencia pero que contiene una crisis de deuda, de guerra comercial, del tipo de cambio, de una inflación aparente contenida y la ceguera de enormes burbujas de derivados en las bolsas de valores. Toda tecnología es un reflejo de sus creadores y los sistemas que operan a escala pueden amplificar las deficiencias y las motivaciones humanas. Las estrategias basadas en la racionalidad matemática pura, sin una comprensión cualitativa de la toma de decisiones, son netamente conductistas e ingenuas. Se tiende a una vista parcial de todos los datos y hechos, un ínfimo resultado de la incertidumbre. El sistema no es transparente.
Por cierto, cuando decimos que el mercado bursátil está manipulado, habrá quien piense que eso es una locura, que hacen falta muchos billones de dólares para manipularlo. Pero las cosas no funcionan así. El 90% del volumen que manejan a diario el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York corresponde al comercio algorítmico de alta frecuencia, es decir, a las operaciones que realizan las computadoras. Por tanto, si podemos hacer que las computadoras hagan lo difícil e influyan en los factores que luego ellas mismas tienen en cuenta, porque están preprogramadas para ello, entonces todo el trabajo recae en esos dispositivos. Así es como se rescata al mercado cuando se viene abajo, o como de repente, por arte de magia, llegan las 3:30 de la tarde y el mercado se dispara antes de su cierre. Lo hacen las bolsas de Nueva York y Londres. Estados Unidos tiene casi el 2/3 del mercado automatizado. ¿Existe transparencia en las operaciones de alta frecuencia? ¿Cómo es el control? ¿Cometen errores estos programas? Las negociaciones por alta frecuencia, el tiempo es decisivo. Las máquinas no se toman vacaciones y pueden operarse desde cualquier sitio. Son ya responsables de 2/3 de todas las transacciones que se realizan en los mercados de valores. Los márgenes de beneficios en cada transacción son pequeños, pero por la velocidad y la masa en cantidad al final acumulan dividendos importantes. Son como las hormigas soldado en las Amazonias. Las máquinas se basan en algoritmos para toma de decisiones de compra y venta. Se realizan gestiones de miles de órdenes en microsegundos, milisegundos u horas. Sin embargo, se busca siempre el cable más corto al mercado de valores. También el procesador más rápido, que significará más ganancias, pues en nanosegundos una orden de compra se hace y se deshace por otra. Las estrategias de negocios por algoritmos o automatizadas, si bien dejan de lado lo emocional, pueden cometer errores. Antes de la máquina siempre está el hombre. Los algoritmos van de funciones simples a sofisticadas. Estos últimos no solo elaboran estrategias complejas, sino que compiten con otros programas en el mismo sistema. Pero las interacciones no son óptimas. Caen en el riesgo de no reconocimiento, las colisiones y las interferencias que terminan en bucles de catástrofes. El control y la regulación no existen. El mercado se limita en ponerte millones de datos y el software sobre una mesa de un organismo regulador, como ordenándole la tarea de descular hormigas. Se le hace difícil el seguimiento. La complejidad es casi teoría del caos y del juego. Ya nadie sabe qué hacen exactamente cada uno de los programas vigentes. Esto hizo aparecer un comercio preoperacional por los lugares que cotizan cerca de los mercados, el uso de los algoritmos de alta frecuencia, su calidad e innovación hace que la misma élite negocie entre sí dichos productos. Se hagan acuerdos de pago de la tasa de alta frecuencia. Se benefician minorías sobre las otras mayorías. En otras palabras, no existe la igualdad de oportunidades financieras. Bernard Madoff cometió sus delitos desde el área Investment Advisory, que le llamaron foco de todo el fraude Ponzi de $50.000 millones y que no estuvo registrada por el SEC hasta recién en el año 2006. Es una estafa de inversión fraudulenta que promete altos rendimientos por tu dinero, sin ningún riesgo para ti como inversionista. Funciona al generar grandes cantidades de dinero que se te regresaría siempre y cuando se consigan nuevos inversionistas. Pero este sistema en algún momento colapsa, cuando los que invirtieron su dinero exigen la devolución del mismo. Los auditores estuvieron ausentes desde la década de los 90. Hubo revisiones nulas con las cajas chinas de Deutsche Bank, el HSBC y hasta el Grupo Santander. Su firma concentró el 5% del volumen de negocios de la Bolsa de Valores de Nueva York. Era el operador mejor pago y el más respetado. Fundador y ex titular de la Bolsa Nasdaq, miembro del Comité de los Agentes Reguladores.
Defraudación en 20 años. La cifra provisoria es de 65.000 millones de dólares. La cifra histórica intercorporativas es desconocida. Según Bernie Madoff, ya en prisión, declaró que importantes instituciones, bancos y fondos de inversiones libres sabían de la estafa. Ponzi offered anyone a cut of the action if they invested money with him. More than 1,000 investors had bought $422,000 worth of SEC notes. With this cash in hand, Ponzi launched his next scheme. What he did was deposit huge sums of money in one particular bank in Boston. Las anomalías fueron diversas: falsificación de mandato de los clientes, malversación de fondos, desviación de fondos a carteras particulares, reinversiones falsas, instrucciones para las declaraciones juradas de los clientes, uso de opciones arbitrarias para operaciones oportunistas no autorizadas, desviación de efectivo por venta de acciones y bonos del tesoro, sobrevaloraciones de posiciones y ocultación de información, acciones con distintos nombres de clientes, informes falsos para el cobro de comisiones, falsificación de confirmaciones comerciales y de las cuentas.